Buenas noches. En este video les voy a dejar la explicación de cómo utilizar servomotores. Específicamente vamos a utilizar el MG995, ¿okay? El cual es un servomotor con engranajes metálicos, un poco más grande que el servomotor que conocen, el mini servo azul ese que conocen normalmente, que va con el Arduino. ¿Okay? Bueno, aquí nada más para aclarar un punto importante antes de comenzar con esta sesión. En la fecha que se está grabando este video, la versión 1.18 resulta que no funciona con frecuencias de PWM de un cierto valor hacia atrás. Okay, ahí anduve navegando por foros y son aproximadamente 700 Hz. Entonces, menor a 700 Hz, con la versión 1.18 mencionan que hay cierto detalle. Entonces, aclarando, vamos a utilizar o vamos a hacer la descarga de la versión 1.17, ya que la versión 1.17 aparentemente funciona bien. Yo ya la he probado y hace el funcionamiento que esperábamos, ¿ok? Entonces, nada más para aclarar, importantísimo, los servomotores que vamos a utilizar trabajan a 50 Hz, por lo tanto, pues es menor de la frecuencia de 700 Hz, que se supone que ya no funciona, ¿ok? O que tiene algún problema, ¿no? Ahí googleen ustedes y se darán cuenta de ese fenómeno que les estoy platicando. Sin embargo, si utilizamos la versión 1.17, no vamos a tener ningún tipo de problema. También mencionan que podemos utilizar estas versiones, ¿ok? Pero no nos asegura que estas versiones que tenemos aquí en la parte inferior funcionen con los demás dispositivos que vamos a utilizar. Entonces, la 1.17 es más probable que funcione para todo lo que vamos a utilizar en el resto del curso. Okay, aclarando ese punto, vamos a pasar ahora sí a mostrar el funcionamiento de este programa. Ok, aquí tenemos el código, ahorita lo vamos a explicar. Primero vamos a ver cómo funciona este programa. Muy bien, aquí tenemos en este caso la pantalla de la cámara. Fíjense bien, aquí tenemos el servomotor. Ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, el servomotor normalmente pues tiene un giro, ¿no? Y eso ya lo conocemos todos. Ahí está. Ahí está. Entonces, si yo lo hago girar manualmente, pues observen ustedes toda la fuerza que tiene, ¿no? Específicamente, este es el que vamos a estar utilizando, tal cual lo comenté al inicio del video. Voy a cámara aquí. Okay. Este servomotor requiere una fuente. Aquí la podemos observar, esta de color azul que tenemos aquí. ¿Ok? Y bueno, y la fuente pues plateada que les dije que comprara, ¿no? Entonces sería esa fuente inmutada. Y este dispositivo que tenemos aquí es para bajar, en este caso, el voltaje de esa fuente, ya que me arroja 12 volts. Bueno, aclarado ese punto, vamos ahora sí a trabajar con este servomotor. Entonces, ¿qué hace nuestro programa? Manda, bueno, ahorita les voy a explicar el funcionamiento del código, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer es primero hacer una prueba de rango. Entonces, cuando yo le dé ejecutar el servo, lo que va a hacer, voy a ocultar el resto, lo que va a hacer el servo es hacer el recorrido de todos los valores posibles que normalmente trabajan los servomotores. Voy aquí a ejecutar el script y observen ustedes, en este caso lo voy a poner aquí 0.5 segundos para que sea más lento. Ustedes lo van a ver. Observen ustedes todos los grados por los cuales va a pasar, en este caso, el ángulo del servo. Ahí va. Empezamos y empieza ahí, no sé si lo alcanzan a ver, 10, 12, bueno, ahí comenzó ya. Comenzó aproximadamente en el 18. Lo vamos a dejar ahí, ahí se ve, el 18. Y observen cómo se está moviendo. Entonces vamos a esperar a ver hasta cuál grado va a llegar.
que para tener una aproximación de todo el recorrido que tiene este dispositivo. Ahí vemos que todavía se sigue moviendo. ¿Okay? Y bueno, vamos a esperar. Si quieren adelantar el video, es nada más para que ustedes observen cuál sería el grado máximo. Fíjense que a partir del 134 pues ya no hubo movimiento. Estos valores que yo tengo definidos están comprendidos entre, en este caso, el 10 y el 135 del PWM, ya que pues previamente yo realicé múltiples pruebas y dejé un margen nada más para que ustedes pudieran observar la cantidad de grados de la que puede disponer este servomotor. ¿Ok? Y el resultado aproximado es de 18 hacia 135 aproximadamente, 134. Entonces, esta prueba se la recomiendo que la hagan ustedes antes de empezar a trabajar ya de lleno con el servomotor, ya que aquí pues se van a dar cuenta hasta cuál grado pueden ustedes poner como mínimo y hasta cuál grado pueden poner como máximo. Que como pueden observar, ya vamos aquí en el 22, 21, va a haber un momento en que ya va a dejar de girar. Allá dejó de girar, si se dieron cuenta, aproximadamente a los 18. Bueno, entonces van a hacer esa prueba. Voy a hacerlo más rápido nada más para que ya quede aclarado este punto y observen. Ejecuto. Y vean cómo empieza a moverse a partir del 18 hasta el 134 aproximadamente. Esta prueba igual, la repito, la deben de hacer ustedes con sus respectivos servomotores para ver si efectivamente cumple con los grados que vamos a estar manipulando, ¿no? Bueno, esto que hace lo tengo programado en una función. Vamos a explicar ahora sí el código. Bien, vamos a empezar desde la parte aquí superior. Como pueden ustedes observar, básicamente es lo mismo que utilizamos en el diodo RGB, en el LED RGB. Que importamos, en este caso, el PWM y el pin de machine. Siempre lo vamos a hacer cuando estemos trabajando con servomotores. Misma historia en la línea 2. Ya lo trabajamos en la parte del video anterior, en el cual nos sirve para hacer los retardos sin necesidad de andar. Y en este caso, indicándole que vamos a utilizar la librería time o módulo time. Simplemente tecleamos la función tal cual con el nombre que corresponde y ya nos va a funcionar bien. Ok, misma historia, programamos aquí les decía, nuestro pin de PWM. En este caso sí vamos a modificar la frecuencia a 50 Hz. ¿De dónde proviene este parámetro? Bueno, según la hoja de especificaciones del fabricante del servomotor, en este caso el MG 995, nos dice que ocupa aproximadamente 20 milisegundos del periodo y que el valor mínimo, o en este caso el ángulo mínimo, viene comprendido alrededor de 1 milisegundo y el rango máximo alrededor de 2 milisegundos aproximadamente. Okay. Entre esos dos valores yo tengo que estar oscilando mi duty cycle. Sin embargo, con la prueba de rango que les dije que hiciéramos, nos vamos a dar cuenta específicamente cuáles son los valores que realmente nos van a funcionar para el servomotor que tenemos ahí en nuestras manos. ¿Cómo fue que se hizo esa función? Bueno, aquí la tenemos. Esto simplemente lo van a ejecutar una sola vez, una vez que ustedes ya identifiquen, en este caso, cuál es el rango en el que va a operar el servomotor, pues ya no la van a necesitar. Solamente se hace una vez por servo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí primero que nada declaro la función con cualquier nombre. Pues ustedes, en este caso yo le puse prueba rango para asimilar qué es lo que hace.
Y dentro de los argumentos coloqué el valor, o en este caso el pin que voy a utilizar como servo pin. ¿Okay? El valor mínimo que quiero probar y el valor máximo que quiero probar y la duración entre cada uno de los pasos de los bucles for. ¿Okay? Utilizamos un for, uno para que vaya hacia adelante y uno para que vaya hacia atrás. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, para el primer for, estamos diciéndole que va a ir desde el valor mínimo hasta el valor máximo en intervalos de 1. Ya sabemos que si no lo colocamos, indicaría entonces que es con pasos de 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí le coloco 10, pues va a empezar 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente hasta el valor máximo. Tal cual lo vemos aquí en nuestra pantalla. ¿Okay? Yo coloqué un valor máximo y coloqué un valor mínimo y los fue siguiendo. Aquí lo vemos. Empezamos en el 10 y va a llegar hacia un valor máximo. Aquí lo tenemos, 135. 135, que yo fue el que coloqué aquí en la parte de abajo. Ahí está, de 10 a 135. Y en este caso, como va hacia el incremento, pues va a ir contando, como podemos observar aquí, de menor a mayor. Va a llegar al 135 y este for pues ya va a detenerse. Cuando este for se detenga o ya termine su ejecución, vamos a empezar ahora con este otro for, que es exactamente lo mismo, nada más que ahora vamos a ir del valor máximo al valor mínimo en intervalos de -1. Quiere decir que vamos a ir hacia atrás. Y es exactamente lo que estamos viendo. Cuando nosotros llegamos al 135, empieza el conteo descendente hasta llegar al valor mínimo que nosotros previamente ya definimos. Aquí lo tenemos, ¿ok? Bien, sabemos entonces por esta prueba que nuestro servomotor es aproximadamente del rango de los 18 a los 125, 124. Vamos a dejarlo así. Aproximadamente, ¿no? Algunos, en este caso, algunas páginas de Arduino normalmente te traen que es de 20 a 120. De 20 a 120. Pero en su gran mayoría andan utilizando el microservo ese azulito que ustedes ya conocen. Entonces, para el caso de nosotros, hagan este experimento y se van a dar cuenta que anda alrededor de los 18 a los 134, 125, 134. Ustedes verifiquen los valores y ahí se van a dar cuenta. Muy bien. Y eso es lo que hace esa función. Entonces, aquí le invocamos. Pueden ustedes observar. Colocamos la declaración de dónde está el PWM que vamos a estar utilizando, en qué GPIO están, el valor mínimo que queremos probar, el valor máximo y el intervalo de tiempo entre cada uno de los incrementos de I o decrementos de I, dependiendo si va para adelante o si va para atrás. Muy bien. Ahora les voy a enseñar cuál es el siguiente funcionamiento de nuestro servomotor. Muy bien, en el siguiente programa que vamos a verificar, pues básicamente se centra en que el usuario va a introducir un ángulo que queremos que nosotros, al cual queremos que nosotros se vaya el servomotor. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 90, ahí vemos que se mueve a 90 grados. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se trata el siguiente programa o la función que estamos haciendo para el control, en este caso, del ángulo como tal. O sea, ya no lo vamos a trabajar con el PWM. Vamos a tener una función que nos determine a partir del ángulo que yo le coloque el PWM. Igual, por ejemplo, si aquí le cambio el ángulo, le pongo 180, vemos cómo se mueve. Le pongo 0, aquí vemos cómo se mueve. Aquí en la parte de abajo, miren. Aquí en la parte de abajo. Yo le coloco los grados necesarios que yo quiero que se vaya el servomotor como usuario y vean cómo se mueve. ¿Okay? De 0 a 180, ya que se supone que es el rango operativo de este servomotor. ¿Okay? O de la mayoría de los servomotores que disponemos en el mercado. Entonces, igual aquí, por ejemplo, si yo le coloco 10, pues se tiene que ir a 10. Si yo le muevo de 1 en 1, se tiene que mover de 1 en 1. Ahí le puse 11 después del 10 y vean cómo se movió.
Si yo le pongo un ángulo mayor, por ejemplo 150 para no repetir, vean cómo se mueve. 90, se queda en 90. Y así sucesivamente para cada uno de los ángulos. Ahora, ¿cómo hicimos esta parte? Aquí les voy a enseñar ahora. Ok, en este caso vamos a trabajar con estas dos funciones. Fíjense bien. Para los que tienen un poco de experiencia con el Arduino, sabrán que existe una función que se llama mapeo. Ok, de hecho aquí se las coloqué. El mapeo lo que hace es pasar. Entonces, aquí les puse de referencia en donde vamos a agarrar una inspiración para realizar la función de mapeo, ya que es la manera más fácil que tenemos de convertir un grado introducido por el usuario, por ustedes mismos, hacia una escala entre dos ángulos correspondientes, que es el ángulo menor y el ángulo mayor, y el valor mínimo y el valor máximo del PWM que previamente ya establecimos con el experimento de las pruebas de rango. Entonces, la función de mapeo básicamente trae una ecuación matemática. Aquí la tenemos, en donde el valor de entrada le vamos a restar el valor de entrada mínimo y lo vamos a multiplicar por el valor de salida máximo menos el valor de salida mínimo, y todo eso lo vamos a dividir sobre la entrada máxima menos la entrada mínima, y le vamos a añadir el valor de la salida mínima. Que básicamente esta función es para convertir de ángulos a PWM, ¿ok? De ángulos introducidos por el usuario y por ustedes mismos dentro de la función. Entonces, simplemente es inspirarte en esto, ¿no? No quiere decir que lo vas a copiar igual porque no te va a funcionar. Bueno, venimos para acá y como ustedes pueden observar, aquí tenemos el valor mínimo, el valor alto, ¿ok? La salida mínima, la salida máxima. Muy bien, tenemos una función que le pusimos m por mapeo, en el cual tenemos exactamente la misma operación matemática que teníamos en la función map del Arduino, y regresamos la variable map. Entonces esto lo podemos haber colocado dentro del return. Nada más que puede ser que en algún momento ustedes requieran la variable m de otra manera, o sea, en otra función a lo mejor, no sé, o lo vayan a necesitar adicional a esta función, pues la declaran global y ya la mandan donde la tengan que mandar. Ahí ya se lo dejo a ustedes esa parte. Posteriormente generamos una función, ¿okay?, en la cual vamos a convertir esto me va a arrojar, aquí nada más falta aclarar, esto me va a arrojar un flotante, entonces hay que pasarlo a entero. Aquí en la función de control servo, lo que vamos a introducir, lo que le vamos a pedir de argumento es el ángulo como tal que nosotros queremos que se nos vaya el motor. En este caso, el servo pin me representa cuál será el servo que vamos a mover, porque no voy a programar una función de control de servomotores para cada uno de los servomotores. Simple y sencillamente le indico, mediante la declaración que ya previamente hice, aquí en la línea 4, cuál es el servo que voy a utilizar. En este caso, como ustedes pueden observar, el servo pues es el 1. Entonces, aquí lo que yo le coloque en el servo pin lo va a sustituir por esta variable que tengo aquí de servo pin, y luego le va a añadir .dut y m, donde m, recuerden que es el mapeo. Aquí lo tengo, el mapeo. Este entero también lo puedo haber colocado aquí en la parte superior, no pasa nada. Entonces, aquí invoco la función por ángulo, coloco el valor del ángulo que yo quiero calcular para el PWM, el valor mínimo de los ángulos que corresponden, se supone, en este servomotor, que son 0 grados, y el valor máximo, que son 180 grados. Aquí yo en experimentos me he dado cuenta que no es tal cual así, va como de 0 a 220 aproximadamente. Entonces, eso lo deben de tener en cuenta ustedes, ¿no? Nada más que como para que quede de forma didáctica así explicado, de 0 a 180. Pero repito que el ángulo máximo verdadero anda alrededor de 220. Seguidamente ya vamos a colocar hacia dónde se nos va a hacer ese mapeo.
Entonces, donde el 0 corresponde al 18 que previamente sacamos de los experimentos y el 180 corresponde al 122 que previamente sacamos de los experimentos. Recuerden, llega hasta 225. Por eso es que no estoy colocando el 135, 134 que pudimos aquí en la parte superior. Entonces, aquí ustedes pueden hacer lo que llegue de 0 a 220 aproximadamente y aquí colocarle el 134, 135 que vayan a obtener, o el número que vayan a obtener. En este caso yo tuve esos. Dependerá mucho del servo, ¿no? Aparte que, por ejemplo, el mismo fabricante te indica que tiene cierto grado de error. Bueno, y ya finalmente, para pedirle un dato al usuario, esto no lo hemos visto con ustedes, pero los invito a que vean la lista de reproducción de la materia de programación avanzada. La lista se llama OOP, ¿ok? En la cual platicamos acerca de estos comandos más específicos del lenguaje Python. Por ejemplo, el input. Entonces, mediante el input, yo le indico al usuario que introduzca o que me dé un dato en específico. En este caso, yo le estoy diciendo al usuario introduce un ángulo. Entonces, lo voy a guardar en una variable A. Puede ser que el usuario introduzca un ángulo, en este caso con punto decimal. Entonces, simplemente lo agarro y lo convierto en entero para no estar batallando. Y luego posteriormente invoco la función control servo. Y aquí previamente ya la tengo. En donde voy a sustituir el valor de A, que sería el valor del ángulo. Y voy a colocar el servomotor que voy a mover. Así tal cual. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? Pues simplemente colocarle aquí el valor tal cual del ángulo que yo quiero colocar en el servo, darle enter y se acabó. ¿Ok? Entonces ustedes ya aquí ya pueden hacer otro tipo de uso de esta función como tal. Recuerden que estas dos tendrán que ir juntas, ya que en el del control servo mando a llamarla de por ángulo. Y esta recuerden que es una función de mapeo. También pueden utilizar esta estrategia para otras cosas que vayamos a ver más adelante donde tengan que mapear unos valores correspondientes. ¿Ok? Bueno, entonces así es como funciona el servomotor. Si tienen algún tipo de duda o aclaración, lo vemos en clase.